Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 52 minutos, mientras en minutos se instala, bueno, algunas horas, la mesa de concertación para definir el futuro del salario mínimo. Anoche el presidente Gustavo Petro justificó el aumento con cifras sobre tasas de interés e inflación, asegurando que las condiciones económicas respaldan esa decisión. Vamos a analizar ese tema con Luis Fernando Mejía, exdirector de FEDesarrollo. Luis Fernando, bienvenido a Noticias Caracol. Y hablemos... No, estoy escuchando. ¿Me está escuchando? Estoy con otro audio. Estoy con otro audio. Sí, bien. Recordemos, Ana Milena, que ayer en la locución que tuvo el presidente de la República, precisamente para justificar las cifras que están relacionadas con el salario mínimo, presentó un dato y es la inflación. Sí. Dijo que creció un 0,21% y que esto no responde precisamente a el aumento del salario mínimo, sino a otros indicadores económicos. Precisamente es uno de los argumentos que seguramente va a presentar el presidente de la República y el ministro de Trabajo en la mesa tripartita que van a sostener a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Sí, señor, pues parece que ahora sí ya nos está escuchando. Señor Mejía. Perfecto, claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Luis Fernando, pues la idea es, aprovechando ese análisis con usted, es analizar esas cifras que presentó el presidente Gustavo Petro anoche. ¿Usted comparte eso a lo que se refirió el presidente para justificar el aumento del salario mínimo? Pues mire, le diría que no, por supuesto, esta es la discusión de fondo, si ese concepto del salario mínimo vital realmente hace parte del ordenamiento jurídico colombiano y en general los demandantes del decreto han argumentado, creo yo, de manera muy certera, que ese concepto es un concepto extralegal, no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo que es interesante, que vale la pena discutir, pero justamente espero que en esta nueva mesa de concertación se puedan abordar todos los elementos, no como se hizo en el decreto anterior, que fue simplemente una visión unilateral del gobierno nacional. Por otro lado, me preocupa, y hay que decirlo, que el gobierno y en particular el presidente esté hablando de retomar la discusión de otros temas que no tienen que ver directamente con la concertación del salario mínimo. El presidente anoche mencionó dos conceptos. El primero, la reforma a la salud, que ha sido un tema, por supuesto, importante para el gobierno nacional. Y dos, la política monetaria y en particular el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Esos dos elementos realmente no tienen nada que ver con la mesa de concertación. Yo creo que debería enfocarse justamente en valorar los diferentes elementos, cómo podría darse un aumento que realmente beneficie no solamente a los trabajadores formales, sino que tampoco vaya a causar problemas en materia de crecimiento económico, demanda de empleo e inflación. Fernando, quiero que escuchemos uno de los datos económicos que presentó el presidente de la República ayer para justificar el aumento del salario mínimo del 23%. Él dice que no se está notando en la inflación, que la inflación para el mes de enero fue del 0,25% y que eso pues es una cifra que respalda que este aumento del 23% pues no está impactando la canasta familiar. Escuchemos. En términos de inflación, pues ya tenemos la del mes de enero. Creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés, debido a una escasez de alimentos por estación como el tomate, la yuca y fundamentalmente por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res. ¿Qué lectura podemos hacer de este análisis económico? Yo diría que es un análisis que es equivocado, incompleto. El presidente habla con razón de algún impacto en materia del precio de los alimentos, pero incluso si usted excluye el precio de los alimentos y los regulados, en enero tuvimos una inflación relativamente alta. 1,18% fue la inflación mensual, es la cuarta más alta en lo corrido del siglo XXI. Y en particular vale la pena mencionar que antes de la subida de la tasa de interés por parte del Banco de la República, que fue alta de 100 puntos básicos, un punto porcentual, ya el mercado había aumentado sus expectativas de inflación. Las cifras son las siguientes. Antes del anuncio del salario mínimo, la expectativa de inflación para finales de este año estaba alrededor del 4,8-5%. Con la subida del salario mínimo del 23%, esas expectativas ya se están ubicando en el rango entre el 6,4 y el 6,5%. Ratifico, esto fue antes de la decisión del Banco de la República. Entonces, la lectura es al revés. El banco lo que está haciendo es reaccionar a los aumentos en las expectativas de inflación producto del aumento del salario mínimo. Y por eso, otra vez,
el llamado a la prudencia. Hay que mantener, por supuesto, el poder de compra a los trabajadores, pero el banco también tiene que hacer su tarea y es controlar la inflación, que vale la pena mencionarlo, es el impuesto más regresivo que existe. A quien más afecta la inflación es justamente al bolsillo de los hogares más pobres. Señor Mejía, a propósito de eso que usted menciona y bueno, que decía hace un instante sobre la subida de la inflación, ¿qué tanto tuvo que ver el aumento del salario mínimo ahí? Pues indudablemente tuvo un impacto al de corto plazo, no se ha materializado completamente. ¿Por qué? Porque las empresas hasta ahora están haciendo sus análisis de cómo van a poder trasladar parte de ese aumento en el costo de contratación al consumidor final. Entonces, tenemos algunos efectos de primera ronda, pero muy seguramente al ratificarse el aumento del 23%, que es nuestra expectativa, seguramente en los primeros 4 meses del año vamos a tener una presión a la alza de la inflación. Por eso, justamente, el Banco de la República se anticipó subiendo rápidamente su tasa de interés e infortunadamente tendrá que continuar haciendo esa tarea, apretar un poquito la política monetaria para evitar que haya un desborde en la inflación, que ratifico, pues no es una buena noticia para los hogares pobres y vulnerables. Cifras, lecturas económicas que seguramente se van a tener en cuenta hoy a partir de las 11 de la mañana en la mesa tripartita. Gracias, doctor Mejía. Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación. Un feliz día. Bien, precisamente el nuevo decreto del salario mínimo intensifica el debate sobre cuál es el porcentaje que debe subir para tener los trabajadores. Precisamente saludamos a María Elena Ospina, ella es la presidenta de OCOPI. Bienvenida. Bueno, Nicolás, Ana Milena, y toda la audiencia, muy buenos días. Empecemos escuchando lo que señaló mucho más temprano el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Dijo que no se descarta que el aumento del salario mínimo pueda ser superior al 23%. ¿No se descarta que el aumento sea mayor al 23,7%? Nada se descarta. Señora Ospina, ahí está, lo dijo hace unos minutos el ministro de Trabajo. ¿Ustedes cómo reciben esto? Bueno, también lo dijo el presidente, ¿no? Bueno, lo primero es decirle a los trabajadores del país que pase lo que pase en la mesa, ya el salario mínimo que se dio del 23,7%, pues realmente es un derecho adquirido, no cambiará absolutamente nada. El problema es para las nuevas contrataciones. Nosotros vamos a ir a la mesa con la expectativa realmente de llegar a un acuerdo. Lo vemos muy difícil porque el gobierno ya ha tomado una decisión y sabemos de antemano que es respaldada por los sindicatos. Pero más sin embargo vamos a ir con el ánimo de concertar como siempre lo hemos hecho. Vamos a mirar todas las variables nuevamente y bueno, esperemos que sea lo mejor para el país. Señora Espina, pero teniendo en cuenta eso que usted menciona, se ha hecho una insistencia sobre la cifra del 7% para ese incremento. Con todo lo que ya se ha escuchado, ¿insisten en ese 7%? Bueno, yo creo que ya como están las cosas hoy es muy difícil. Vamos a mirar otras variables. Yo pienso que en la mesa se va a dar muy fuerte el tema del salario vital, porque es que el salario vital realmente no está en ninguno de los decretos ni en ninguna ley del país. Es una posición o un concepto de la OIT y realmente la OIT lo que dice es que siempre que se dé un salario mínimo en un país con base en el salario vital, tiene que ser concertado en las mesas de negociación. Sí, directora, hablando más temprano con el ministro y escuchando ayer al presidente de la República, ellos parten de una sentencia de la Corte Constitucional de 1999 donde señala que el concepto de salario mínimo vital es prevalente, es decir, prevalece más que los indicadores económicos como es la inflación y la productividad. ¿Usted comparte ese comentario, ese análisis? Lo que pasa es que la ley es muy clara y aquí en el país, cuando hablamos del salario mínimo, estamos hablando de productividad y estamos hablando de inflación, que son los factores relevantes para tener en cuenta para fijar un salario mínimo. Entonces, digamos, puede haber otras variables
pero realmente no es el tema de la sentencia, aunque nosotros siempre sostenemos desde ACOPI que necesitamos trabajar sobre un salario que realmente dignifique el trabajo dignifique al trabajador colombiano. Eso sí es una realidad y nosotros desde ACOPI siempre estamos trabajando en pro del trabajador, pero también en pro de la sostenibilidad de las empresas, que es ahí donde tenemos el punto neurálgico y es cómo la empresa puede sostener el salario mínimo teniendo en cuenta estas alzas que tenemos hoy. María Elena, una pregunta final, pero ¿con qué ánimo ustedes van a esta reunión que está citada a las 11 de la mañana cuando parece que el gobierno no va a ceder? ¿Va a mantener el salario en un 23.7 o incluso, como señala el ministro de Trabajo, podría ser eventualmente superior? Bueno, nosotros aspiramos a que en la mesa de concertación lleguemos a un acuerdo. A un acuerdo se va a, como les dije, a debatir el salario vital, los conceptos de salario vital. Entonces, aspiramos a que lleguemos a un acuerdo para no generar más situaciones complejas en el país. Pues esa María Elena Ospina, ella es la presidenta de ACOPI, que es el gremio de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que genera cerca del 90% del empleo formal del país. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un feliz día.